Dios tiene una palabra muy buena para usted, ¿lo creemos? Bien, cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón en este tiempo tan maravilloso, porque en tu presencia, Padre, podemos experimentar no solamente la paz que tú das, no solamente el gozo que tú das, sino también podemos experimentar la sanidad que tú nos das. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar y en cada lugar de los que nos están viendo por cualquier medio de comunicación. Padre, hoy sabemos que tú sanas desde un dolor de muelas, Señor, de huesos, de cansancio, hasta un cáncer, porque esa es tu palabra para con nosotros. En ti hay sanidad. Dile: yo lo creo, Padre. Dile: yo lo creo. Hay sanidad en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? Dígale amén al Señor entonces. Amén. Bien, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Es un versículo que a lo mejor muchos ya conocen, Lucas 4, 18 y 19. Y dice la Escritura que este es uno de los versículos en los cuales Jesús lee al inicio de su ministerio. En esta parte la palabra de Dios dice: el Espíritu del Señor, vamos a leerlo tal y como viene allí, Lucas capítulo 4, no lo tienen todavía en las pantallas, pero en Lucas capítulo 4, verso 18 dice la Escritura que, si lo leemos, dice: el Espíritu del Señor, ¿qué? Está sobre mí. Repítalo conmigo otra vez: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué más? A predicar el año agradable del Señor. Es muy fácil engañar a la gente, pero a Dios nadie lo podemos engañar. ¿Lo creemos? Habrá en estos tiempos mucha gente estancada. Habrá gente que no ha pensado que puede avanzar, pero hay gente que va avanzando poco a poco. Y eso es muy bueno. No está estancado, va avanzando poco a poco. Hay gente también en muchos lugares, nosotros lo hemos visto, conocemos gente. Y yo puedo observar cómo hay gente que sabe cómo tener las ventanas de los cielos abiertos. Y hay gente que tiene los cielos abiertos. La educación cuesta. Pero ¿sabe qué? La ignorancia cuesta mucho más. Así es que es importante que si yo estoy aquí es porque quiero aprender. ¿Cuánto nos cuesta la educación? Pero alguien dijo, la ignorancia cuesta mucho más. Antes usted y yo éramos inconversos, pero aquí el Señor nos enseña para ser prosperados. ¿Lo creemos? El diablo adula. ¿Sabe lo que es la adulación? Es tratar de levantarlo. Oye, qué bien lo haces. Oye, qué bien. Oye, te felicito. Y nos hace tener momentos de grandeza. Ese momento donde alguien me dijo, qué bien lo hiciste. Le voy a decir una cosa: el diablo adula, pero nosotros somos de Jesucristo. Y lo que yo hago, no lo hago yo, sino lo hace Jesucristo a través de mí. ¿Lo creemos? Con esta palabra que yo puedo leer en Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, Jesús llega a un pueblo donde el pueblo tenía mucha necesidad. Era un pueblo que estaba siempre, cada día, a lo mejor cada sábado, en la sinagoga escuchando una palabra. A lo mejor en ese momento él buscaba algo de Dios. Y a lo mejor gente religiosa que
todos los sábados ahí estaba, que a lo mejor lo poco o lo mucho que él podía aprender, ahí estaba. Pero sin embargo, con la gente con la cual Jesús se encuentra, dice la Escritura que muchos de ellos, dice la palabra, eran pobres. Y no solamente en lo material, sino también eran en lo emocional y en lo espiritual. Eran gente que estaba quebrantada en su corazón. Era gente que eran cautivos en muchos aspectos. Porque dice, he venido a pregonar ¿qué? Libertad. ¿A quién? A los cautivos. Era gente ciega, y no precisamente ciega de que no podía ver. Era gente que no veía nada, ni siquiera una visión en lo espiritual. Era gente que no podía observar más allá de su vida diaria en lo natural. Era gente que estaba oprimida, no solamente por la opresión de los romanos, sino que había una opresión en su corazón. Era gente que no podía ver un año próximo como un año agradable. ¿Quién sabe qué me deparará el futuro? ¿Con qué se topa Jesucristo? ¿Cuál es el lugar, la gente a la que Jesús llega y empieza a dar esta palabra? Y él dice, a través de esta escritura, dice que lo único que él tenía era la unción, que lo cual era para capacitarle, para que Jesús pudiera hacer todo lo que el pueblo necesitaba para caminar hacia adelante. Un solo hombre para todo un pueblo, un solo hombre para toda una nación, un solo hombre para todo el mundo. Yo creo que muchas de las cosas que este pueblo estaba viviendo no son muy diferentes a las de nosotros. ¿Quién de ustedes ha estado en opresión? ¿Quién se ha sentido en pobreza? ¿Quién ha estado cautivo a lo mejor por algunas cosas? Yo creo que muchos de nosotros podemos entender que si aquí estuviera Jesús, Él estuviera diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer? El pueblo no está viviendo la prosperidad que Dios quiere que tengamos. El pueblo no está caminando. Hay situaciones en la familia, hay situaciones con los hijos, hay situaciones con los padres. Hay momentos en los que uno pudiera decir, bueno, es que mi economía ahorita está bien, pero ¿cómo va a estar mañana? O ahí la llevo. Y entonces empieza a haber situaciones donde empieza a tener cada uno de nosotros cosas como lo que la gente empieza a sacar. Hay una anécdota que me contaron de un pueblo que era ese pueblito, el carnicero le dijo a alguien, fíjate que en este pueblo va a pasar algo malo. Y alguien lo oyó, aquel que es muy comunicativo. No había periódico ahí, pero usted conoce que hay gente comunicativa en el pueblito, ¿verdad que sí? Sí lo conoce, ¿verdad? Bueno, no levante la mano. Yo sí, si levanta la mano, yo sé que usted conoce a alguien así, ¿verdad? Entonces, esa persona le empezó a decir a la gente, oye, que va a pasar algo malo y que va a pasar algo malo y que va a... Entonces toda la gente le dijo, uy, va a pasar algo malo. Olvídese, de repente ya no había nadie en ese pueblo, ¿verdad? ¿Y quién cree que fue el último que se fue? El carnicero, y le dijo a su hijo, te dije que algo malo iba a pasar en este pueblo. O sea, las malas noticias así son, ¿verdad? Entonces, así son las supersticiones también. ¿Cuánta gente cree en el gato negro que cuando se atraviesa está, ay, es malo, ¿verdad? Que se quiebra un espejo y son 7 años de mala suerte. Uf, imagínense, o sea, el diablo no nos puede tocar, pero si se quiebra un espejo y yo digo 7 años de mala suerte y el diablo me oye, pues dice, oye, aquí con este tengo 7 años para hacerle la vida de cuadritos, ¿verdad? Y que no se quiebre otro espejo porque entonces serían 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínese, la gente empieza a vivir en supersticiones y empieza a vivir en amarguras. ¿Por qué empieza a vivir en amarguras? A veces mi hijo la semana pasada hablaba de una amargura. Pedro le dice a Simón, porque en hiel de amargura veo que estás. Le decía, ¿se acuerda de la semana pasada, de la administración de la semana pasada, de las cajas, esas cajas? Bueno, yo veía esta palabra y cómo es que mucha gente entra en amargura. ¿Por qué tanta gente llega a una amargura? Jesús veía gente amargada
Y la cosa es que la gente en amargura es porque alguna vez fue ofendida. Y esa ofensa nunca se ha tratado bajo el consejo sabio de Dios, sino que simplemente él ha quedado en esa ofensa, no ha podido ser lastimado. Lo vamos a ver la próxima semana, este ejemplo en Ezequías. Un rey que fue lastimado, un rey que hacía las cosas bien, pero que cayó en una amargura tremenda. Y no hay quien saque del hoyo a una persona en amargura. ¿Cuánta gente no perdona aquella ofensa y por no haber perdonado esa ofensa cae en amargura? Hay cosas que la vida nos lleva por ofensas del pasado. ¿Cuánta gente vive en temor? ¿Cuántos se dan cuenta diariamente cuánto está el dólar? Por algo, ¿verdad? A algunos les va bien con el dólar, a otros dicen, hoy ya subió el dólar, y ya subió el dólar, ¿verdad? Hay temor en nuestras vidas. No solamente en esa gente había temor por los romanos, por lo que pudieran hacer. Había temor, había traumas, no solamente físicos, sino emocionales. ¿Cuánta gente llega a una depresión en su vida? Porque ya de plano no ve más allá, de plano siente que las cosas no van a pasar en su vida, no está mejorando. Una depresión tan fuerte por a lo mejor una infidelidad, una situación que ya no cae en mi vida, ya perdí el control. Bueno, Jesús empieza a ver y ¿sabe qué hace? Hace algo muy bonito. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. ¿Quién sabe qué empieza a decir Mateo 5? Es la primera predicación de Jesucristo. Es la primera predicación que Jesucristo empieza a compartir. A mí me gusta mucho esto. Y hoy vamos a dar un resumen rápido de todo esto, porque yo quiero que sea bendecido. Amén. Yo sé que Dios le va a bendecir, lo creemos. Dice la escritura, léalo junto conmigo. Dice, viendo la multitud, ¿qué? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Note que aquí no son 12 discípulos. Jesús todavía no escogía 12 discípulos. Eran muchos la gente que le seguía. Yo vi una película precisamente de Mateo donde hay un pastor que la ejemplifica como Jesús. Y es un Jesús alegre. Es un Jesús que sí trae barba y bigote, pero no trae una túnica aquí arriba. Él traía una vestimenta como los de antes, con un cinto a lo mejor así de los de cuero, y traía sus huaraches, pero era alegre. Su manera de ser era gozosa. O sea, usted vea, es un actor, pastor, que cuando ejemplifica la vida de Jesús hasta se contagia. Uno dice, ese sí es Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto películas de Jesús? Sí, ¿verdad? Hace muchos años yo me acuerdo que yo veía películas de Jesús cuando yo era niño, hace poquito, no muchos años, sí, para que no haga la cuenta, pero yo veía a un Jesús así que le ponían una túnica y era un hombre serio, así como muy intelectual, muy callado, y yo creo que así no era Jesús. Yo creo que Jesús era alguien alegre, lo cual la gente se acercaba para escucharlo, ¿verdad que sí? ¿Sí están aquí o ya se fueron? ¿Todos están aquí? A ver, dígame. Okay. Entonces Jesús, la manera en la que empieza a subir y empieza a predicar este primer sermón, yo recuerdo que él está platicando y toda la gente lo está escuchando, pero Jesús no está atrás de un púlpito. Él empieza a caminar por en medio de la gente y algunos tenían calor, así como ustedes comprenderán, algunos de ustedes que ya no es tanto, ¿verdad? Entonces de repente Jesús se acerca y mientras él está predicando, todos lo están observando, y había un tipo como de esos, no es cantimplora, pero que lo usaban de antes como piel, donde aguardaban agua allí. Yo creo que también guardaban el vino en los odres de esa manera, se llaman odres, y echaban agua, y entonces pues
Yo creo que todos pensaron que él iba a tomar agua porque tenía sed, pero donde se acerca y al abrirlo estaba Pedro sentado y le hace así a Pedro y se lo vacía así. Entonces toda la gente se ríe. ¿Usted cree que Jesús haría eso? Uy, no, Dios nos libre. ¿Cómo cree? Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un carácter de esa manera. Todo el mundo se rió. Pedro se llenó de agua y dijo: ay, gracias Jesús, ya lo necesitaba, ¿verdad? No me había bañado en un mes. No es cierto, no sé. Hay cosas que usted y yo podemos comprender. ¿Cuál era el carácter de Jesucristo? Jesucristo era alegre, Jesucristo era un sabio, sí, pero él tenía una gracia para con Dios y con los hombres, dice la palabra. Dice la palabra, abriendo su boca les enseñaba, ¿qué? Diciendo, ¿cómo dice? Abriendo su boca, léalo conmigo. Abriendo su boca, ¿qué? Les enseñaba diciendo, primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados ¿quiénes? Los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? Fíjese cómo dice, recibirán ¿qué? La tierra. ¿Qué recibirán? La tierra. ¿Usted está pensando en comprar un terreno o una casa? A ver, otra vez. ¿Usted está pensando en comprar un terreno o una casa? Ok, fíjese bien, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra. ¿Cómo? Por heredad. Ojo, de esto vamos a estar hablando. Imagínese. No le va a dar algo así como que dinero y dólares. No, el Señor va a decir, ten, mi hijo, esta tierra es tuya. Esta tierra te pertenece. Bueno, por 6 el Señor está aquí trayéndoles herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? ¿Ellos qué? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué? De mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, gozaos, repítalo conmigo, léalo junto conmigo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron ¿qué? Antes de vosotros. ¿Cómo es un pobre en espíritu? ¿Cómo es una persona que es pobre en espíritu? Cuando nosotros en un mundo materialista nos imaginamos pobre, pensamos que es una persona que no tiene dinero. Pero Dios no está hablando de una persona que no tiene dinero. Dios está hablando y está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu no es una persona que esté así agachada diciendo, ay, es que soy pobre. No. Yo puedo decirle que una de las personas que a lo mejor era una persona pobre en espíritu, en el Antiguo Testamento había una mujer que no podía tener hijos. Una mujer que todavía no tenía una promesa cumplida. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una promesa cumplida? ¿Cuántos de ustedes han estado esperando a que Dios cumpla la palabra y a lo mejor Dios no ha cumplido la palabra? Y usted puede estar diciendo, no, pues es que a lo mejor Dios ya no cumplió la promesa que me iba a hacer. Muchos de nosotros pudiéramos estar así como pensando, es que ya Dios no lo cumplió. Esta mujer tenía una rival, su rival tenía hijos. Pero ella no podía tener un solo hijo. ¿Qué va a pasar cuando usted tenga la promesa cumplida?
Imagínese una persona que es pobre en espíritu. Esta mujer, Ana, dice la escritura que llegó un día al templo y ella se hinca y se pone a orar gimiendo de corazón y diciéndole: Padre, si tú me concedes tener un hijo, si tú me concedes tener un hijo, si tú me concedes mi promesa, le está diciendo al Señor, el día en que tú me la des a mí, yo no la voy a guardar para mí, yo te la voy a entregar a ti. Qué tremendo es esto. Bueno, esa es una persona pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque esta mujer, siendo infértil, teniendo la esperanza de poder tener un hijo y no poder tener uno, y teniendo una rival que tenía muchos hijos y que su esposo pues obviamente la amaba más a ella, pero ella veía cómo la otra podía tener más hijos. Ella fue al templo y le dijo: Señor, el día en que me des mi promesa, yo no me voy a quedar con ella. Esa es una persona pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque se hinca, ella clama a Dios, ella busca de Dios. Y cuando Dios le entrega la promesa, ¿qué cree que hizo? Dios le da un hijo. Y al siguiente año que llega otra, que cada año iban al templo a adorar a Dios, ella le dijo: ¿sabes qué? Yo hoy no voy a ir al templo. Le dijo a su esposa: ve tú con Elcana, ve tú con... ¿Alguien me dice el nombre de la otra? Penina. Y ve tú con Penina, le dice Elcana, su esposo, le dice: ve tú con Penina, que tiene muchos hijos. Yo hoy no voy a ir allá. Y no fue con Penina y Elcana. Ella se quedó con su promesa, con su hija y con su hijo, y le dijo: yo te voy a alcanzar hasta que mi hijo sea destetado, hasta que yo lo haya destetado, porque yo le hice una promesa a Dios: el día en que yo tenga a mi hijo, yo lo voy a entregar a ti. Cuando ese hijo fue destetado por Ana, dice la escritura que ella llegó al templo y lo que hizo fue entregarlo a Dios. Señor, dame un terreno, una casa, Señor, yo quiero, porque el día en que tú me la des, yo te la voy a entregar. Así como que, ay, ¿qué entregó ella? Un hijo. Y nos duele entregar una casa, si todos queremos una casa, ¿verdad que sí? Propia, para no estar pagando renta, ¿verdad? Un hombre, una mujer pobre en espíritu es alguien que sabe que todos los días necesita de Él. Amén. Es alguien que sabe que todos los días, no es una persona que tenga muchas riquezas, no, es que él siente que no es nadie delante de Dios. Es una persona que dice: Señor, no soy nadie delante de ti. Si me vuelves a dar otro hijo, Señor, te lo vuelvo a dar. Yo creo que Ana le debe haber dicho: ¿sabe cuántos Dios le dio más a Ana de hijos? Le dio más hijos. Pero es alguien, una persona pobre en espíritu, es alguien que siente que no es nadie delante de Dios. ¿Cómo nos hincamos delante de Dios? ¿Cómo nos postramos delante de Dios? ¿Cómo yo llego delante de Dios? ¿Cómo yo llego a la iglesia y busco al Señor diciéndole: Señor, no soy nadie, pero yo quiero aprender más de ti? Yo quiero conocerte más. Yo quiero saber más de ti. Aquí estoy porque quiero saber más de ti. Ese es un pobre en espíritu. ¿Usted cree que David, el que peleó contra Goliat, era un pobre en espíritu? Sí, también. Era un hombre aguerrido, era un hombre que con una piedra, y le dijo al rey: yo voy el rey que todo lo sabe, mi Dios, ese incircunciso está lastimando, está hablando blasfemias contra mi Dios. Sí, aguerrido, pero en su espíritu sabía una sola cosa: él necesitaba de Dios día y noche. Esa es una persona pobre en espíritu.
que nunca se siente él autosuficiente. Amén. Dice la palabra, los que lloran. ¿A quién, qué les va a hacer a los que lloran? Dice la palabra, serán consolados. ¿Usted ha visto gente llorar? Mire, hay gente que llora por una pérdida, pero también hay gente que llora por celos, por una farsa de celos, ¿verdad? Por autoconmiseración. Pero eso no es lo que Dios, la palabra de Dios dice. No es por alguien que está ahí por celos o porque, ay, me dejó. No. No es por autoconmiseración. Cuando yo puedo entender esta palabra es porque hay algo en su interior que ha atravesado su corazón. ¿Sabe quién conoce nuestros pensamientos? El único. Yo no conozco sus pensamientos. Usted no conoce mis pensamientos. Yo conozco mis pensamientos. ¿Sabe quién más conoce mis pensamientos? Dios. Él es el único. Amén. Él sabe lo que usted piensa y Él sabe lo que piensa en lo más profundo de su corazón. Y Dios tiene una respuesta para usted en lo más profundo de su corazón. Y cuando a usted aquí está en la adoración, en la alabanza, si viene un miércoles a la oración y se mete en la alabanza, yo he visto gente que ni siquiera los toco. He visto gente que ni siquiera hemos estado orando por ellos. He visto gente que está allí y está llore y llore y llore y llore toda la hora. ¿Por qué cree? Está llorando. ¿Por qué? Porque está siendo tocada en sus más íntimos pensamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Allí es donde Dios trae consuelo al corazón. ¿Quiere sentir consuelo? Llore, pero no por algo que le hicieron, no por algo que pasó. Llore aquí en su presencia y Él traerá consuelo. Voy a pedir el del teclado que pase. Dice la palabra los mansos, y no habla de debilidad. Dice que los mansos, fíjese bien, ¿cómo dice la escritura en esa parte donde dice de los mansos? Ahí lo leímos varias veces. Dice, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Ya se nos olvidó? ¿Ellos recibirán qué? La tierra, ¿por qué? Ok, ¿usted quiere recibir la tierra por heredad? Ok, entonces dice, los mansos no habla de debilidad. Mucha gente piensa que una persona mansa es una persona débil. Y no es una persona débil. Jesús era el hombre muy manso. Moisés fue un hombre muy manso. Y dice la escritura que en aquel tiempo era el hombre más manso de toda la tierra. Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Hablaba enfrente del faraón, extendió su vara y el mar rojo se abrió. Hablaba y le pedía a Dios que se detuviera esa plaga, que se detuviera cualquier plaga, y Dios le oía. Imagínese una persona que dice la palabra, aquella persona que es manso tiene la tierra por heredad. Tenemos una mala comprensión de la mansedumbre. Pero una persona en mansedumbre es una persona que deja que Dios se moldee. Es una persona que deja que Dios lo tome en sus manos. Y es una persona que le dice a Dios, muéveme, moldéame como tú quieres. No es una persona que me le dice, Señor, quiero ser como aquel, Señor, quiero ser como aquel, Señor, quiero. No, Señor, te estás equivocando, así no quiero ser, quiero hacer como el otro. No, Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Y entonces el Señor dice, bueno, hijita, ¿de veras quieres ser como? Sí, Señor, yo quiero ser como tú seas. Ok, entonces de hoy en adelante vas a hacer caso a tu marido.
Ay, Señor. No, ¿cómo? Señor. Pero es que, bueno, aquí nos podemos meter en un problema, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, Señor, entonces primero moldéalo a él. Ah. Y nada. No dígame todavía, porque al rato vamos a ver otro tipo de cosas. Pero yo sé una cosa. ¿Usted cree que si yo le dejo mi vida en completa libertad al Espíritu Santo para que Él haga conmigo lo que Él quiera, Él va a querer algo mal para mí? No. Es lo más difícil. Por eso, imagínese Jesús delante de Pilato y le dice a Pilato: ¿sí sabes que tengo autoridad para matarte y quitarte la vida? Y Jesús nomás voltea y lo ve. Ninguna autoridad te hubiera sido dado si mi Padre no te lo hubiera dado. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? 500 pesos a la que me dé la respuesta. Por la voluntad del Padre. Porque Él le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está Jesús en la cruz. Por mansedumbre. Pero Él, ¿a quién obedeció? Al Padre. Él dejó sus manos ¿en quién? En el Padre. Él era el hombre más manso. Y así sucedió. No fue el pecado, no, fue el Padre el que lo llevó a la cruz. No fue el hombre ni fue Pilato, no, fue el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre era la voluntad. ¿Por qué? Porque había un propósito en su vida. Así dice la Escritura. Amén. Una persona que es mansa en su corazón y le dice: Señor, mi vida está en tus manos, es una persona que ha entregado el control total de Dios en las manos de Dios. Dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Esto no lo puede proveer el hombre. Usted sabe que los cerdos se contentan con las cáscaras de naranja, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba chiquito en la calle de Arce, ya mi mamá y mi papá habían comprado una casa, un terreno, y habían construido. Y cada vez que sobraba alimento, mi mamá los ponía en un sartén viejo que hasta olía feo, aunque no tuviera nada. Yo creo que nunca lo lavaba, porque ahí era el de los desperdicios. ¿Alguien ha hecho algo así? El mesón. Y mi mamá decía: no, ese échalo en el de los. Yo a veces me ponía a ayudarle a mi mamá y pues sobraba sopa o sobraba cosas, y me decía: no, ese échalo en el de los desperdicios. Y entonces ahí abajo de donde lavábamos los trastes estaba ese traste, y allí echábamos todos los desperdicios. Imagínense, todos los días ese estaba allí. ¿Por qué? Porque diariamente pasaba una señora y pedía los desperdicios. Pero no era para la señora. Esos desperdicios eran para los cochinos que ella tenía. Hombre, imagínese, usted dice: guácala, qué feo huele, ya lleva toda la mañana o lleva 2 días porque ayer no vino la señora por los desperdicios. Pero para el cochino es un banquete, ¿verdad? Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad que no nos contentamos con eso? Amén, ¿verdad que no? Usted y yo tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Dice: los que tienen hambre y sed de su justicia. Usted y yo buscamos
Queremos más de la palabra. Vamos a tener después de bautizos un encuentro con Jesús. ¿Qué es eso? Usted, si no ha tenido un encuentro con Jesús, vamos a tener ya pronto un encuentro con Jesús. Los que ya lo tomaron, levante su mano los que ya lo han tomado, un encuentro con Jesús. Wow, baje su mano. Va a haber otro encuentro con Jesús en un mes aproximadamente. Tómelo. Va a haber el que le va a dar hambre y sed de la justicia de Dios, del poder de Dios, el que lo aviva, el que lo alimenta. Después que viene la escuela de ministerio. ¿Cuántos han tomado ya la escuela de ministerio? Levante su mano. Wow, baje su mano. ¿Cuántos tomaron el lanzamiento? Levante su mano. Wow, todavía faltan muchos en el lanzamiento. Hambre y sed de justicia, de lo más profundo de Dios. Jesús estaba diciendo a aquella gente que quiere más de Dios, dice: bienaventurados, porque serán saciados. ¿Cómo dice? ¿Serán qué? Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Levante la mano, ¿quién nos hemos equivocado? Y cuando nos equivocamos le decimos: Señor, perdóname, ¿verdad que sí? ¿Y qué más le decimos? Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad que sí? Y Señor, de veras, ten misericordia de mí. De veras, ten misericordia de mí. ¿Quién ha orado de esa manera? Porque nos hemos equivocado. ¿Verdad que nos equivocamos? Sí. Pero qué difícil es cuando alguien nos pide perdón porque se equivocó con nosotros y nos dice: ten misericordia de mí. Ese sí no lo queremos tener misericordia. A ese sí no quiero perdonar su ofensa. Y por eso hay amargura. Por eso la ofensa se queda en mi vida y por eso hay amargura, porque no permito la misericordia hacia aquel que me ofendió. No permito la misericordia. ¿Cómo tipo de gente había? ¿Qué tipo de gente había cuando Jesús vino? Mire, el tipo de gente cuando Jesús vino, aquí estamos. Somos exactamente los mismos. Estamos por terminar. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo tener un limpio corazón? ¿Quién sabía que tenemos ojos en la mente? ¿Sí sabía que teníamos ojos en la mente, verdad? ¿No? ¿No sabía que teníamos ojos en la mente? Sí, le voy a poner este ejemplo. Imagínese una suma de 10 más 10. ¿Cuánto da? Pero usted se los imaginó, los 10 más 10. Y ya se imaginó el resultado aquí. Entonces sí tiene ojos en la mente, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Sabía que tenemos ojos en el corazón? También. Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios en 3 personas. Entonces eso no se ve aquí ni aquí, se ve aquí. Y cuando nosotros vemos a un Jesús que de repente está con sus discípulos y luego llega sus discípulos, llega gente del pueblo, la turba allá del pueblo, y traen una mujer y viene la algarabía y el que viene adelante trae a la mujer así arrastrada, a lo mejor de los cabellos, y no estaba ahí derechos humanos como para haberle dicho: ¿por qué traes a esa mujer ahí, verdad? Y la ponen delante de Jesús y la pobre mujer ahí toda avergonzada, así, toda temerosa, pensando en que ya iba a morir. La gente le empieza a decir: a ver, Jesús, la ley dice que esta mujer que fue hallada en adulterio. Yo le hubiera dicho: ¿y tú qué andabas haciendo ahí, verdad? Dice que tiene que ser apedreada. ¿Y tú qué dices? Y Jesús les dice: bueno, el que esté libre de piedra, de piedra, todos traían una piedra, el que esté libre de culpa, ¿qué?
que tire la primera piedra. Y dice que Jesús siguió escribiendo. Y entonces Jesús escribe y siguió escribiendo. Y dice que cada uno de ellos empezó a soltar la piedra y empezó a irse. Cuando Jesús voltea y ve que no hay nadie más que sus discípulos y la mujer ahí, le dice a Jesús: ¿dónde están los que te condenaban? Y él dijo: no hay nadie, todos se fueron. Le dice: vete y no peques más. Jesús estaba viendo en su corazón ¿a quién? A una hija de Dios. ¿A quién? ¿Y cómo lo veía el pueblo? Una pecadora. ¿Dónde vio Jesús allí? ¿Por qué Jesús vio a Dios en una mujer adúltera? Porque su corazón era limpio. ¿Cómo tiene usted su corazón? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve a aquellos que mucho hacen que no está bien? Hace poquito me enviaron un video de una niña. Era una actriz de 7, 8 años, más o menos le calculo. Y ella llegaba, estaba muy bien vestida la niña, muy arregladita, así con su trencitas, bien arregladita, un vestido muy bonita. Y ella llegaba ahí a un lugar, a un restaurante, y toda la gente: siéntate, ay, ¿cómo te llamas? Qué linda niña. No, la niña feliz. Se sentía contenta porque todo el mundo la quería. Uy. Ese día, con ese experimento, wow, la gente feliz con esa niña porque estaba muy bonita, arreglada. Y el experimento era que había cámaras ocultas, nadie veía lo que estaban filmando. Y mientras la niña se cambiaba de mesa y se acercaba con alguien, todas: ay, qué bonita niña, qué bonita niña, qué bonita niña. El experimento era: bueno, ahora te vamos a poner como una niña toda andrajosa, sucia. Y la cambiaron a la misma actriz, la cambiaron, la pusieron toda andrajosa, toda sucia, y la volvieron a llevar al mismo restaurante. ¿Sabes la diferencia? Nadie la quería. Todos la hacían a un lado. Todos: quítate. La niña no alcanzó a terminar el experimento de tan mal que se sintió al ser rechazada por todos los demás. Era la misma niña. Estamos acostumbrados a verlos con estos ojos. Pero la palabra dice: bienaventurados los de limpio, ¿qué? Porque ellos, ¿qué verán? A Dios. No importa lo que mis ojos vean, es lo que Dios quiere que yo vea. Dice la palabra: los pacificadores. ¿Cuál es lo contrario a la paz? ¿Quién me quiere decir cuál es lo contrario a la paz? La guerra no es. La guerra es fruto de lo que es contrario a la paz. 1 Corintios 14:33 dice: porque Dios, pasa el grupo de alabanza, no es un Dios de confusión, sino de paz. No se me distraiga. Dios no es un Dios de confusión, sino de... Ok, entonces, venga para acá tantito, mi hija. Aquí está la guerra. Y aquí está la paz. ¿Sale? Pero yo no soy lo contrario a la paz. ¿Quién es lo contrario a la paz? La confusión. Entonces, ven, Kevin, corre. Entonces, delante de mí, ¿quién está? La confusión. Porque lo contrario a la paz es la confusión. Y fruto de la confusión es... ¿Usted tiene guerra con alguien? Qué bueno. Wow.
Qué bendición que no tiene nadie guerra con nadie. Todos son unos santos en la paz, ¿verdad que sí? Amén. No hay nadie que tenga guerra con nadie, ni con hijo, con hermana, ni con papá, ni con mamá, ¿verdad que no? Como que ya, ¿verdad? Paz. Y Él es fruto de la confusión. Entonces dice la palabra, bienaventurados los que hacen la paz. Es una persona capaz de quitar la confusión para que no haya guerra. Él, la paz, va y le dice, ¿qué te hizo? No, ¿cómo crees que te hizo esto? No es cierto. Yo hablé con ella. Y empieza a quitar toda tiniebla, empieza a quitar toda confusión. Y ella hace la paz para que no venga la guerra, la confusión, y no venga la guerra. Ella quita confusión para que no venga ¿qué? Entonces dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos ¿qué? Serán llamados hijos de Dios. Dios es luz. Apágame las luces, todas, rápido, todas las luces, apágamelas, todas estas también. Cuando no hay luz, bueno, hay unas atrás, ¿verdad? Pero cuando no hay luz, hay confusión. Pero Dios es luz. Póngame las luces. Otra hora póngamelas. Así es Dios. Y cuando Dios está, se quitan todas tinieblas y se quita toda y hay paz. Y cuando hay paz, no hay confusión. Y cuando no hay confusión, bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bien, terminamos casi. Dice la palabra, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué sucede cuando muchos de nosotros ya empezamos a caminar en las cosas que Dios me empieza a hablar? No es que haya gente que quite fuera. Es más, hay gente que ni sabe que somos cristianos y nos hacen a un lado. Hay gente que ni sabe que somos hijos de Dios y nos hacen a un lado. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque usted provoca en cada uno de los que usted rodea, provoca que la gente se sienta como evidenciada. Usted y yo, si llegamos a un lugar donde empezamos a saludar a todos, hoy Dios te bendiga, a lo mejor ahorita en tiempos de COVID le hace, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno. No le diga Dios te bendiga, porque a lo mejor le da una cachetada. Pero le digo una cosa, a mucha gente que yo les he dicho, Dios lo bendiga, me dicen, amén, Dios lo bendiga, usted también. Y a mucha gente que le digo, Dios le bendiga, se me quedan viendo así como que provocamos reacción, ¿verdad que sí? A muchos no les gusta la alegría que usted trae. A muchos no les gusta el gozo que usted trae. A muchos no les gusta el entusiasmo que usted trae. Así, pastor. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dios no quiere que vivamos en derrota. Amén. Dios no quiere que vivamos en desánimo. Dios no quiere que vivamos en depresión. Amén. Déjeme le digo una cosa. Ahí va una pregunta para todos. ¿Está puesto? ¿Usted está convencido totalmente de creer en Jesucristo?
Uy, otra vez. Como que voy a decir que no le hice. A ver, póngase de pie tantito, por favor. A ver. Va de nuevo la pregunta. Y dígamelo fuerte. ¿Usted está convencido totalmente de creer en Jesucristo? Otra vez. ¿Usted está convencido totalmente de creer en Jesucristo? Entonces usted ha encontrado algo por lo cual vale la pena vivir. Pero también vale la pena morir. Amén. Dice: los que padecen persecución por causa de mí. Dice el Señor: yo soy la justicia. Y si tú eres perseguido, ¿en qué manera soy perseguido? Ay, ahí viene este, que es alegre. Ahí viene el que siempre está contento. No, como que muy poquito. Ahí viene el que siempre está contento. Bueno, no sufra persecución. Usted viva en la victoria de Dios. Jesucristo es alguien por quien vale la pena vivir, pero también es alguien por quien vale la pena morir. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo felicito. Si usted está de acuerdo en esto, dele un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Dice la palabra: porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice su palabra. Así es que hoy yo creo que este mensaje que Dios entregó por primera vez en la vida de mucha gente, gente como nosotros, gente que pudo vivir cosas como usted y yo las estamos viviendo. Hoy dígale: Padre, gracias, porque tu palabra es viva y porque hasta el día de hoy me hace sentir libre, me hace sentir feliz de que tú estás conmigo. Dile: gracias, Padre, porque eres fiel, porque hasta ahora tú has sido fiel, Señor.